Happiness is not our right. It's an achievement. It's a bit of luck. La vida de Orson Welles no es una historia feliz. A los 25 años, este niño prodigio dirigió una película considerada la mejor de todos los tiempos, Ciudadano Kane. Cuando la película se estrenó en 1941, Welles se vio envuelto en una nube de controversia que le persiguió durante el resto de su carrera. Detrás de las cámaras llevó una vida fascinante, luchando contra todos, directivos, magnates de los medios de comunicación, hasta su enemigo más peligroso, él mismo. Considero a Orson Welles uno de los genios de Hollywood. Fue un rebelde que no quiso seguir el juego. Creo que en Orson, aparte de su talento, había algo autodestructivo. En este episodio de Misterios y Escándalos nos centraremos en descubrir por qué Orson Welles perdió su halo en Hollywood y le consideraron acabado antes de cumplir los 30. Ninguna de las películas que hizo dio dinero. Ninguna de ellas. Ni siquiera Ciudadano Kane dio beneficios. Además, veremos cómo el director y protagonista de algunas de las películas más conocidas se convirtió en el hazmerreír de Hollywood. Mucha gente piensa que malgastó su vida miserablemente, pero eso está muy lejos de ser verdad. Y revelaremos las consecuencias personales de los fracasos profesionales de Orson. Creo que es un milagro que un hombre que llevó una vida tan desenfrenada como Welles, en lo que se refiere a comer y beber sin preocuparse de sí mismo, viviera hasta los 70 años. Soy AJ Benza. Hoy veremos la magia que Welles creó en la pantalla y el escándalo que provocó fuera de ella. Orson Welles tuvo incontables aventuras y se casó 3 veces, una de ellas con un sex symbol de la gran pantalla, Rita Hayworth. Pero el 10 de octubre de 1985 el cineasta de 70 años murió solo. Welles estaba obsesionado con el destino y la tragedia. Muchas veces en sus películas la muerte es la protagonista. Él trató de retroceder en el tiempo para ver cómo se había forjado aquel destino. George Orson Welles fue tan complicado como cualquiera de los personajes que creó en la pantalla. Su aventura comenzó un 6 de mayo de 1915. Welles siempre pensó que era una ironía haber nacido en Conoska, Wisconsin, ya que parece un lugar prosaico para una figura con un colorido tan sorprendente. Supo desde el principio que era un artista y un actor. Welles fue considerado un gran prodigio, era enormemente inteligente, y todo el mundo pensaba que iba a hacer algo grande. David Thompson es el autor de Rosebud, la historia de Orson Welles. Nunca tuvo una verdadera infancia. Por eso trasladó a su vida adulta muchas imágenes infantiles sin resolver. Algo que tampoco quedó resuelto fue la relación de Orson con sus padres. Cuando Welles tenía 9 años, su madre Beatriz murió de hepatitis. El padre de Orson, Richard, murió tan solo 6 años después. Richard Welles murió en 1930. Puede que no se suicidara literalmente, pero él mismo se dejó morir. Welles dijo que nunca le culpó por ello. A los 15 años, Orson Welles se convirtió en el dueño de su destino. Cuando tuvo 16, se fue a Europa. Quería ser un actor profesional y ciertamente cumplía todos los requisitos. Era altivo, tenía talento y resultaba convincente. Se presentó en la puerta de un teatro en Europa y dijo: señores, mi nombre es Orson Welles. Puede que hayan oído hablar de mí. He hecho algunas cosas en los teatros de Nueva York y no había hecho nada en ningún teatro de Nueva York. Vieron su representación, pero lo que les impresionó fue su chispa y su gran personalidad, aunque todavía era un adolescente. Le dieron algunos papeles y sus primeras actuaciones fueron en Dublín, cuando tenía 16 años. Welles tenía un gran talento y sus actuaciones impresionaron al público europeo. En 1933, a los 18 años, volvió a los Estados Unidos y durante los años siguientes el talentoso actor perfeccionó sus dotes dramáticas. Se hizo famoso por sus innovadoras producciones de Broadway, como actor y como director. En 1936, a los 21 años, llevó a cabo una producción en negro de Macbeth. Creó una atmósfera de vudú, con escenas de vudú. Llevó a gente bastante extraña y lo representó. Todo el mundo dijo que fue una tarde de teatro extraordinaria. Welles formó la compañía de teatro Mercury en 1937. Un año después, el actor y director de 23 años se convirtió en un maestro de otro medio de comunicación, la radio. Welles tenía un programa de radio de gran éxito llamado el Teatro Mercury en antena.
En 1938 la compañía representó La Guerra de los Mundos, de H.G. Wells, que por supuesto no tenía nada que ver con Orson Welles. La Guerra de los Mundos llegó en un momento en el que el planeta estaba muy preocupado por la guerra. Este fue el año de la conferencia de Múnich, de la amenaza de la guerra tornándose sobre Europa y de la paranoia mundial. Una paranoia bastante justificada, con la Segunda Guerra Mundial a la vuelta de la esquina. Y Wells, sin ningún pudor, adaptó la novela de H.G. Wells sobre marcianos que invadían el mundo. La representación de Wells de un ovni aterrizando sobre un pueblo de Nueva Jersey resultó ser demasiado realista. Empezó con una sesión musical mediocre y después siguió con flashes de noticias. We take you now to Grover's Mills, New Jersey. I guess that's it. That's the thing directly in front of me. Half buried in a vast pit. Must have struck with terrific force. Algunos se incorporaron después de que empezara y no escucharon que no era un hecho real. Es increíble que mucha gente se lo creyera. Al día siguiente estaban los titulares, no solo en Norteamérica, sino en todo el mundo. De la noche a la mañana, Wells se convirtió en un fenómeno internacional y cuando alguien es tan famoso, Hollywood devuelve su atención hacia él. Con 24 años, Wells había llegado muy alto gracias a su éxito radiofónico La Guerra de los Mundos. Pero su éxito no duraría mucho. Sin embargo, al principio fue el recién llegado más envidiado de la fábrica de sueños. Los estudios de Hollywood empezaron a llamarle, pero él se mantuvo apartado hasta tener un contrato que le garantizara el control total de la versión final de las películas. Aceptó la oferta de la RKO, la famosa oferta de carta blanca, que le proporcionaba un contrato para dirigir, producir, escribir y actuar en 2 películas. Fue una oportunidad extraordinaria que, por supuesto, le hizo ganarse inmediatamente el temor y la adversión de todo el mundo en el panorama cinematográfico. Desde el principio es tradicional en Hollywood no solo desear tu propio triunfo, sino querer al mismo tiempo que el resto se hunda. Durante un tiempo parecía que Orson Welles iba a fracasar. Sus primeros 2 proyectos fueron cancelados en pleno desarrollo. Empezaba a parecer una especie de broma pesada. Ahí estaba aquel hombre con una gran oferta y de repente la gente empieza a hablar y a decir que el niño prodigio no era lo que en un principio parecía. Finalmente, en 1940, Wells empezó a producir un guión que escribió junto al veterano guionista Herman Mankiewicz. La película era Ciudadano Kane. La primera película de Wells, Ciudadano Kane, era una película de ficción, pero estaba claramente basada en la verdadera historia de William Randolph Hearst, un importante editor periodístico. La película costó $750.000, la media de un estudio cinematográfico en 1940. Pero los directivos de la RKO no estaban preocupados por el presupuesto. Lo que les preocupaba era el protagonista de la película, un agresivo magnate de la prensa, Charles Foster Kane. Principalmente, el problema empezó después de rodar la película, porque empezó a decirse que el protagonista se parecía horriblemente a William Randolph Hearst. En 1940 y 1941, Hearst seguía siendo una figura muy poderosa. Controlaba los periódicos, las emisoras de radio y todo lo demás. Hearst se enfureció por aquel insolente retrato y antes de que la película se estrenara, el magnate de los medios organizó un contraataque. Tenía el poder suficiente para ordenar a los periódicos y las revistas que desprestigiaran la película, o lo que es peor, que la ignoraran y que vetaran la publicidad de la película. Wells se convirtió en el enemigo de uno de los pocos hombres que podía destruir su carrera. Hearst tenía poderosos aliados en el mundo del cine. Incluso hubo un intento por parte del resto de la industria cinematográfica, con Louis B. Mayer a la cabeza, que era el verdadero jefe de la Metro-Goldwyn-Mayer en la costa oeste, de comprar los negativos. Le ofrecieron comprar el negativo a la RKO, para después quemarlo. ¿Puedes creer eso? Afortunadamente, Wells se las arregló para evitarlo, pero estuvieron cerca. Orson Welles no fue modesto ante su victoria. Wells afirmó, y estoy seguro de que es verdad, que en San Francisco, cuando se estrenó Ciudadano Kane, se encontró con Hearst en un ascensor y le invitó pomposamente a ir al preestreno de la película. Pero Hearst solo le miró y no dijo nada. Cuando salió del ascensor, Wells le miró y le dijo, Kane habría aceptado. En mayo de 1941, Ciudadano Kane se estrenó finalmente. Hearst utilizó todas las armas en su mano para destruir la película y atacar a Wells. En gran medida, la campaña del editor fue efectiva y el público más general no acudió a ver la película. Cuando se estrenó, la película no obtuvo beneficios. Por eso dio la impresión de que fue un fracaso comercial. Sin embargo, a la crítica le encantó Ciudadano Kane y la calificaron de obra de arte. El cineasta Gary Graver trabajó con Orson Welles en sus últimos años.
Después de ver Ciudadano Kane, los críticos dijeron que era como si nunca hubieran visto una película antes, por lo diferente y lo impactante que era. Ciudadano Kane recibió 9 nominaciones, pero solo consiguió un Oscar, que fue como una bofetada en la cara de Hollywood a Welles. Prácticamente fue como si su premio fuera el hecho de decirle: no vamos a concederte ningún honor por dirigirla. Hearst ganó aquella batalla y no fue la última que Orson Welles iba a perder. Con 26 años, Welles era un director aclamado por la crítica que había producido, escrito y protagonizado Ciudadano Kane. ¿Pero creen que los directivos de los estudios RKO le premiaron por su logro estelar? De ninguna manera. Welles fue castigado por convertir en su enemigo al magnate de los medios de comunicación, William Randolph Hearst. Ciudadano Kane no fue un éxito taquillero debido a la controversia que suscitó al principio. Por eso el estudio obligó a Welles a renegociar su contrato. Con su nuevo contrato, Welles tuvo que renunciar al control de la versión final de su última película. The Magnificent Ambersons, la segunda película de Welles, era una saga del Medio Oeste que narraba la trágica historia de una familia en declive. Fue la segunda oportunidad de Welles de consolidarse como actor de Hollywood, pero sorprendentemente, en cuanto terminó el rodaje de The Magnificent Ambersons, Welles desapareció. No se quedó en Los Ángeles, en Hollywood, para la postproducción y el montaje de la película. Welles se marchó a Brasil para un proyecto bastante extravagante. Empezó a hacer el siguiente trabajo que le asignó la RKO, titulado It's All True, que iba a ser una película ambientada en el Carnaval de Río. El documental It's All True era una película propagandística sobre la Segunda Guerra Mundial. El gobierno le pidió que hiciera It's All True y él pensó que hacer aquella película era su deber con la patria. Por supuesto, pero nadie obligó a Orson a dejar la ciudad antes de terminar su otra película. Entonces, ¿por qué tuvo tanta prisa por marcharse a Brasil? Creo que se fue porque le encantaba Sudamérica, le fascinaba la idea del carnaval y le encantaban las mujeres sudamericanas. Mucha gente sigue criticándole por su supuesto abandono de Ambersons antes de la postproducción. Pero Welles no lo vio de la misma manera. Pensó que podría seguir manteniendo el control de Ambersons mientras rodaba el documental. Se comunicaba mediante telegramas y cartas con la RKO y con el equipo que estaba editando la película. Les enviaba notas sobre cómo debía montarse, diciéndoles lo que quería, pero ellos lo ignoraron. En marzo del 42, el director de la RKO, George Schaefer, preparó el preestreno de The Magnificent Ambersons. La película fue tachada de demasiado oscura por el público hastiado por la guerra. El estudio volvió a poner la película en postproducción. Cortaron unos 45 minutos de la película y le dieron un final diferente. Fue uno de los casos más trágicos de destrucción de una gran obra de arte en nuestra cultura. Nadie iría a Picasso y le diría: creo que hay demasiado rojo ahí y no me gusta la forma de ese ojo. Vamos a cambiarlo un poquito. Como ocurre a menudo en Hollywood, una película se valora más por los beneficios que aporta que por su mérito artístico. Y cuando Magnificent Ambersons no fue un éxito en taquilla, empezaron a rodar cabezas. George Schaefer, que dirigía la RKO en aquel momento, era el hombre que había llevado a Orson Welles a bordo. La cabeza visible del estudio, George Schaefer, que había respaldado a Welles en Ciudadano Kane, perdió su empleo con Ambersons. Tal vez lo peor que le pudo ocurrir fue que su proyecto en Brasil, It's All True, acabara hundiéndose y la película nunca se terminara. Muy pronto Welles volvió a los Estados Unidos. Desesperado por salvar su carrera, Orson produjo, escribió y protagonizó Journey into Fear. Por desgracia, esta también fue un fracaso. El hecho de que Kane, Ambersons y A Journey into Fear no dieran beneficios, combinado con la gestión de los estudios RKO, hizo que cerraran su oficina en estos estudios. No le ofrecieron ningún contrato, ni trabajaba como director, así que empezó a trabajar como actor. Una vez, Welles recordó que había empezado en la cima y que se había forjado su propia caída. No bromeaba. Con 28 años, el chico de oro de Hollywood era catalogado como un fracaso. A mediados de los 40, Welles estaba quemado por el sistema impuesto por Hollywood. Durante la siguiente década, Welles fue a Europa a enfriarse. Encontró trabajo en varias producciones internacionales como Macbeth, Otelo y El tercer hombre. En 1957, a los 42 años, regresó a Estados Unidos. Orson Welles había vuelto de Italia después de vivir allí unos 10 años. Creo que empezó a actuar en Hollywood para ganar algo de dinero y también para recuperar así sus contactos. Su problema fue que no conseguía dirigir películas. No le daban trabajo porque ponía los estudios en su contra.
Tenía la terrible costumbre de insultar a los directivos de los estudios. Les decía que no tenían gusto, les alarmaba y les asustaba. Pero los jefes de los estudios Universal apreciaban a Orson como actor. A los 42 años, Welles consiguió un papel en un thriller cuyo título original era Batch of Evil. Recibí una llamada de los estudios Universal que me habían dado unos cuantos guiones para leer. Y en particular uno titulado Batch of Evil. El tipo que me llamó me dijo, todavía no hemos decidido quién será el director, pero tenemos a Orson Welles en el papel del gordo. Entonces yo le dije, ¿por qué no le dejáis dirigirla? Es un director muy bueno. Él habría preferido que le pidiera a mi madre que la dirigiera. Los directivos estaban tan ansiosos por conseguir a Charlton Heston para la película que invitaron reaciamente a Welles a dirigirla. Welles intentó hacerlo bien, reescribió el guión en 6 días y lo tituló Sed de Mal. Sed de Mal supuso su regreso al panorama cinematográfico y, paradójicamente, su última película en América. Entusiasmado con el proyecto, Welles envió un telegrama a la actriz Janet Leigh ofreciéndole un papel en la película. Llamé a mi agente y me dijo, Dios mío, se suponía que no debía llamarte ni tampoco contactar contigo. No has visto el guión, no he hecho ningún trato. Y yo le dije, no me importa, quiero trabajar con Orson Welles. Welles quería demostrar que se merecía otra oportunidad en Hollywood, así que planeó una sorpresa para el primer día de rodaje de la película. La escena del interrogatorio fue lo primero que Welles rodó de la película. Se le habían asignado 3 días de rodaje y Welles la ensayó durante todo el día. A mediodía los directivos empezaron a aparecer en las sombras. Los directivos empezaron a sudar y a decir, Dios mío, vuelve con sus viejos trucos. No ha rodado ni una toma hoy. ¿Qué vamos a hacer? Estamos arruinados. Y no empezó a rodar hasta las 5 de la tarde. Todo estaba preparado. Colocó la cámara unas 2 o 3 veces, tantas como considerase necesario hasta conseguir lo que quería. Después rodó una sola toma, una toma seguida, y luego la rebobinó. Al final del primer día de rodaje, estaba 2 días por delante de la agenda. Quería sorprender a los directivos. Después rodamos la película y terminamos justo a tiempo y con el presupuesto casi exacto. En junio de 1957, después de pasar un día repitiendo algunas tomas, Welles presentó lo que él consideró su primera versión de Sed de Mal. No me pregunten en qué estaba pensando Welles, pero una vez más se fue de la ciudad después de que su película estuviera oficialmente terminada. Se fue a México para actuar en otra película e ingenuamente confió al estudio la labor de terminarla. No puedes hacer eso. Un director no puede marcharse en mitad del montaje de una película. Pero así era Orson. Cuando volvió a Los Ángeles en julio, había contratado a otro editor para que hiciera algunas correcciones. Welles pensó que las correcciones destrozaban su película. El frustrado director escribió un ahora famoso memorando de 58 páginas con sus recomendaciones para salvar la película. El estudio tuvo en cuenta un 20% de sus sugerencias. El resto lo ignoraron totalmente. Me temo que cuando se estrenó Sed de Mal no fue un gran éxito. En 1958, un derrotado Orson Welles de 43 años había echado por tierra su regreso a Hollywood. Los estudios no volverían a contratarle como director. Entonces centró su atención en la interpretación. La gente, cuando se encuentra en una situación en la que nadie les financia, dejan de hacer películas, pero él estaba decidido a seguir. Nunca se doblegó como director, pero como actor fue totalmente transigente. Prácticamente como actor hizo cualquier cosa por dinero. Probablemente gastó todo aquel dinero en la producción de sus últimas películas, abocadas al fracaso. Pero aquellas últimas películas nunca devolverían a Welles su antiguo esplendor. En 1985 murió de un infarto a los 70 años. Se dice que le encontraron sentado frente a su máquina de escribir. Fue un artista hasta el final. Este hombre era un genio. Es uno de los grandes cineastas del siglo XX. Se mostraba siempre reticente ante la etiqueta de genio. Es una carga muy pesada para soportar y creo que él se sentía así. Pero era un hombre fascinante cuando trabajabas con él. Si hubiera hecho las cosas de otro modo, habría tenido una trayectoria más fácil. Pero, por otro lado, era un artista y el arte se consideraba una palabra sucia en Hollywood. Era consciente de ambas cosas. Se lamentaba, pero sabía que no había forma de que hubiera hecho las cosas de forma diferente. En 1998, 13 años después de su muerte, Sed de Mal fue reeditada de acuerdo con el memorando de 58 páginas escrito por Welles. A su vez, Ciudadano Kane se ha considerado como una de las mejores películas de la historia. Y Orson Welles es finalmente considerado un maestro en su arte. Puede que haya perdido toda una vida luchando, pero finalmente ganó la guerra. Soy AJ Benza y les espero en el próximo programa para conocer las leyendas de Hollywood en Misterio
misterios y escándalos. This time, the credits are rolling down, and it seems to me you got your ending, because we have come to the end. I'll say cut. I'm a director. Cut.